ahora sí, vamos a continuar también con parte de nuestro retiro. Comenzamos ayer, desde por la mañana, tuvimos un tiempo extraordinario y la verdad es que Dios ha estado moviéndose, ha estado hablando y a través del pastor Matiel y en esta mañana también, ayer estuvo predicando también en Eunice por la tarde y ahora en esta mañana le ha pasado el testigo al marido ahí y ha dicho, te tocó, ¿eh? Así que yo le quiero dar paso ya a Eunice. Para los que no estuvisteis ayer, ellos son misioneros del DNM, del Departamento Nacional de Misiones de México. Ellos están trabajando en el punto de misión de Benalup. Y bueno, llevan ya, ¿cuánto? 6 meses casi. 6 meses ya con nosotros. Y tenemos expectativas de que el Señor toque sus corazones. Yo lo vuelvo a repetir para sembrarlo. Y se queden por aquí, por el sur de España. Y ellos traen un llamado para toda Europa y qué mejor que España para ese llamado. Así que yo le quiero dar paso a Eunice que ya comparta lo que Dios ha puesto en su corazón en este día. Muchas gracias, pastor. Ayer lo mencionábamos y es una bendición poder estar nuevamente con ustedes, conocerles a quienes no conocimos el día de ayer. Y es verdad que hoy estamos agradecidos con Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por su resurrección. Pero sabe, hay un momento en nuestra vida como cristianos para el que muchas veces no estamos preparados y pocas veces estamos dispuestos a enfrentar. Y es el silencio. Cuando Dios decide guardar silencio. Usted ha escuchado, ha escudriñado en la palabra momentos en los que Dios decide guardar silencio ante cierta situación. No estamos preparados. Vivimos de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Vivimos de su gracia, de su misericordia, de su ministrar continuo a nuestras vidas, de su continua dirección, de que Él nos hable, de que Él nos ministre. Pero cuando Él decide guardar silencio, muchas veces viene la crisis, la desesperanza, los cuestionamientos, la incertidumbre, hacia dónde, cuándo, cómo, qué está pasando, los por qué o los para qué. En la Biblia nosotros tenemos muchos momentos en los que Dios decide guardar silencio. Ayer hablábamos de los momentos que trascienden en nuestra vida como cristianos, en la vida de la humanidad. Hablábamos de la vida de Cristo y cómo Él viene a salvarnos y a traernos vida. Pero en nuestro caminar cristiano muchas veces vamos a enfrentar los silencios de Dios. Y mientras yo le preguntaba al Señor qué compartir esta mañana, Él subía el silencio a mi corazón. No sé la razón exacta de por qué Él puso esto en mi corazón, pero ayer uno de los momentos que hablamos en la historia bíblica era la historia de Noé. Sabe que muchas veces Dios guarda silencio por diferentes motivos o por diferentes propósitos, pero el motivo principal del por qué Dios guarda silencio es por amor. ¿Por amor? ¿Por qué Dios guardaría silencio por amor? Si su silencio muchas veces nos mete en crisis, nos conflictúa, genera incertidumbre, como he mencionado. Pero el amor mueve el silencio de Dios. Su misericordia y su gracia mueven el silencio de Dios. En la historia de Noé, nosotros vemos que Dios levanta a Noé en el capítulo número 6 del libro de Génesis, y ayer lo mencionaba y quiero retomarlo. Y Él levanta a Noé como un hombre o como un estandarte de fe, como un hombre de testimonio. La maldad había aumentado y entonces Dios decide traer juicio, pero antes de traer el juicio al pueblo, Él decide mostrar su gracia y su misericordia a través de la vida de Noé. Porque mientras Noé construía el arca, él estaba predicando el mensaje de arrepentimiento y de que se volvieran a Dios.
Pero ¿qué hacía el hombre? Se burlaba. ¿Qué hacían los hombres? Decían, este está loco, ¿por qué está construyendo eso? Y después de ese momento de oportunidad de parte de Dios hacia el pueblo, de volverse a Él, de arrepentirse a través del testimonio de la vida de Noé, viene el diluvio y entonces ellos comenzaban a clamar, por favor, abre la puerta. Y entonces viene el silencio de Dios, porque Dios guarda silencio. ¿Ustedes creen que Dios pudo, si nosotros, yo soy mucho de estar pensando, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese decidido en ese momento escuchar al pueblo, el clamor del pueblo que ahora estaba arrepentido y ahora estaba queriendo una oportunidad para salvarse? Tal vez era movido por las circunstancias, porque estaban viendo que era real lo que Noé había compartido, lo que Noé estaba predicando. Y entonces Dios simplemente decide guardar silencio. Pudo haber movido el corazón de Noé, dirigirse a él y decir, voy a abrir la puerta, ¿para qué? Pero el tiempo había pasado. Dios en este momento guarda silencio y es una manera de corregir. El silencio en el amor de Dios muchas veces viene para corregir, para corrección, para enseñar. Muchas veces Dios permite que circunstancias difíciles vengan a nuestra vida para corregir el rumbo de ella. Cuando ha tratado en áreas de nuestra vida, en una y otra ocasión, quizás ha llamado a nuestra atención, quizás ha permitido que el mensaje a través de sus siervos venga para llamar nuestra atención y decir, necesito que vuelvas a mí, necesito que retomes tu relación conmigo, necesito que dejes de hacer lo que estás haciendo, que sabes que me ofende, y vuelvas a mí. Pero después de esa oportunidad de arrepentimiento que Dios da en ese entonces a través de la vida de Noé, viene su silencio. Y viene la destrucción de la raza humana. Solamente se salvó, decíamos ayer, y dice la palabra, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y Dios tuvo que raer de la faz de la tierra a todo el resto de la raza humana. Y cuando el diluvio pasa, entonces le hace una encomienda a Noé de volver a multiplicarse, ¿cierto? Dios siempre guarda silencio con propósitos y lo hace por amor al ser humano. Otro de los motivos por los que Dios muchas veces guarda silencio es para probar nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de los amigos de Daniel? Estamos tan acostumbrados a que Dios nos hable, a que Dios nos dirija muchas veces en nuestra vida, que cuando nosotros clamamos esperamos que de parte de Dios haya una respuesta inmediata, que si estamos buscando dirección, entonces Él responda a nuestra necesidad, a nuestra incertidumbre, a nuestro cuestionamiento, a nuestra necesidad, a la circunstancia que estamos enfrentando. En el capítulo número 3 de Daniel, dice que el rey Nabucodonosor había construido una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y comienza a relatar. Y el propósito de esta estatua que Nabucodonosor había construido, era que todos le adoraran, ¿cierto? Que se rindiesen al sonar de la bocina, se postraran delante de esta estatua y entonces la gente se inclinara ante ella y le adorara. Pero había 3 hombres, Sadrach, Mesac y Abednego, que por ahí algunos de esos que les gusta estar interfiriendo en la vida de los demás. En México tienen un nombre muy peculiar, los chismosos, comenzaron a ver y a decir, estos no están haciendo lo que el rey mandó, y vieron la oportunidad de acusarlos. Vinieron delante del rey de Nabucodonosor y le dijeron, estos 3
no están inclinándose al toque de la bocina delante de la estatua que tú has construido. Fue tanta la ira de Nabucodonosor que dijo, bueno, entonces vamos a darles una oportunidad. Y al ellos decidir mantener su fe y su confianza en el Dios que les había sido enseñado desde su niñez, ellos dijeron no. No nos vamos a inclinar porque no vamos a adorar a nadie más que a nuestro Dios. Y entonces ellos tienen una interesante respuesta al rey. En el verso número 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a esos tres, Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zamboya y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuánta convicción había en estos tres? Primero hacen una declaración y dice, Él nos librará de tu mano, pero si no lo hace, ten bien entendido esto, rey Nabucodonosor, no nos vamos a postrar. En su corazón había una convicción tan real, tan genuina del Dios al que ellos servían, que aún estando enfrentándose a la misma muerte, ellos decidieron mantener su fe y su confianza en Dios. Su corazón fue probado. Ellos habían hecho una declaración, como muchas veces nosotros en medio de circunstancias difíciles decidimos creer en las promesas que Dios ha plasmado en su palabra para nuestras vidas. Y decimos, Él está conmigo, Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él cuida de mí. Pero cuando enfrentamos la crisis y de pronto vemos que Dios no actúa, que Dios guarda silencio, que pareciera que no está en medio de la circunstancia que estamos viviendo o de la situación, viene la crisis. Porque esperamos una respuesta, porque hemos creído en ese Dios que actúa en medio de nuestra necesidad. Y estos tres lo declararon como respuesta a Nabucodonosor. Él va a responder, Él nos va a librar de tu mano. Mas sin embargo, fueron lanzados al horno de fuego. Y dice que lo calentó ¿cuántas veces más? 7 veces más. Era tanto el coraje de Nabucodonosor al escuchar la respuesta de estos tres que dijo, vamos a ver si es cierto. 7 veces más de la temperatura que normalmente tenía aquel horno de fuego fue la que el rey Nabucodonosor mandó que se calentase. Dice que cuando lanzaron a estos tres, los que los lanzaron murieron en el instante por el calor que salía de aquel lugar, por el fuego que salía de aquel lugar. Así que, ¿cuál era la esperanza de Nabucodonosor? Si estos murieron al arrojarlos, pues entonces aquellos ni siquiera alcanzaron a caer cuando ya habían quedado en cenizas. Pero Dios mandó a su ángel
Y Nabucodonosor comienza a cuestionarse y decir, ¿quién es ese cuarto hombre que se pasea alrededor de ellos? Ellos están libres porque los lanzaron atados para que no tuvieran oportunidad de nada. Era imposible, con el calor que tenía aquel lugar, era imposible que hiciesen algo, pero todavía para complicarles, digamos, un poquito más la situación, los atan y los lanzan. Pero solamente lo único que se quemó fueron las correas con las que habían atado sus manos y sus pies. Y ellos estaban libres, paseándose en medio de aquel lugar. Y cuando Dios los libra, cuando Dios obra, cuando yo digo, claro que Dios en su poder, en su autoridad, pudo haberlos librado de aquel momento, pero era para probar el corazón de ellos, pero también era para dar testimonio a la gente. Porque Nabucodonosor, después de que ellos fueron librados del horno de fuego, ¿qué declaración hizo para todo el pueblo? Todos tienen que adorar al Dios de estos tres, porque Él es el Dios verdadero. Cuando Dios guarda silencio en medio de nuestras circunstancias difíciles, Él siempre lo hace por amor y con propósito. Lo hace para corregir, pero también muchas veces lo hace para probar nuestro corazón. El salmista David parece que muchas veces experimentó el silencio de Dios. Contadas o repetidas veces en algunos de los salmos, como el Salmo 35, 22, él dice, Yahvé, no te quedes callado, Señor, no estés lejos de mí. En el Salmo 28, 1 dice, hacia ti clamo, Jehová, roca mía, no estés mudo ante mí, no sea yo ante tu silencio igual que los que bajan a la fosa. Los músicos saben que para que una melodía esté completa, los silencios son parte de ella, ¿cierto o no, pastor? Una melodía no puede ser melodía si no hay silencios. Y el valor del silencio en la música es tan importante y es igual que el del sonido. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los silencios que muchas veces Dios guarda en medio de nuestras necesidades o nuestra vida son necesarios, porque otra de las razones por las que Él guarda silencio es para ayudarnos a crecer, a madurar. El día de ayer yo hablaba de una experiencia que al principio de nuestro matrimonio tuvimos. Y lo que hizo más difícil este proceso cuando perdimos a nuestro primer bebé fue que Dios decidió guardar silencio. En medio de este proceso, cuando fuimos con el radiólogo y hizo la ecografía y nos dijo que no había más vida en nuestro bebé, comenzamos con los cuestionamientos muy en nuestro corazón, de decirle, Señor, te servimos, te amamos. ¿Qué hicimos mal? ¿Para qué estás permitiendo este proceso de pérdida en nuestra vida? Yo les comentaba y les decía que después de ese momento para mí fue muy difícil, porque yo no podía ver a otra mujer embarazada sin que causara dolor. No podía ver a una madre con un bebé recién nacido porque eso generaba dolor en mi corazón y en mi vida, en mi espíritu. Pero Dios simplemente decidió guardar silencio. Cuando nos enteramos de manera independiente y después unidos, los dos nos postramos delante de la presencia de Dios. Creemos en un Dios de milagros, predicamos a un Dios de milagros que puede dar vida en medio de la muerte. Usted puede escuchar el propio testimonio de mi esposo y le dice, yo me desgarré delante de su presencia, dale vida a mi hijo, dale vida a mi bebé, yo sé que tú puedes hacerlo. Pero Dios simplemente guardó silencio. ¿Sabe cuándo Dios
comenzó a sanar mi corazón de ese proceso difícil. Cuando Dios me dio la promesa de mi segundo bebé, del mayor que está aquí con nosotros. Y la promesa de Dios a mi vida fue: habrá vida en tu vientre y traerá gozo y alegría. Y cuando yo supe que estaba embarazada de mi segundo bebé, de mi Saremcito que está allá arriba, Dios comenzó a sanar mi corazón. Decirle gracias. Tal vez no entiendo muchas veces los procesos que tú permites que vengan a mi vida. Tal vez decidiste guardar silencio en medio de una situación tan difícil para nosotros. Tal vez no hubo respuesta a cuestionamientos que en medio de la situación subieron a nuestro espíritu. Pero tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo ese Dios que obra milagros, que sana, que da vida en medio de la muerte. Y lo seguiré predicando todos los días de mi vida, porque lo creo firmemente. Aunque hayamos tenido que pasar por procesos difíciles, aunque hayamos tenido que pasar por los silencios de Dios, ante circunstancias complicadas, difíciles, sigo creyendo que Él es Dios y que no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, que es el mismo hoy y que seguirá siendo el mismo hasta la eternidad. Hermanos, cuando Dios guarda silencio en medio de nuestros procesos, Él lo hace porque nos ama. Cuando Dios guarda silencio en medio de una circunstancia, es porque su propósito es mayor para nuestras vidas. El apóstol Pablo lo declaraba. Y en una de sus cartas, en una oración, él lo menciona en el capítulo número 3 de la carta a Efesios, en el verso 20. Él dice, quiero darle lectura a unos versículos atrás. Y él dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestados en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de fe en Él. Por tanto os pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones, las cuales son para gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, a fin de que Cristo more por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer así el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en su iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo declara en esta parte de la escritura, dice, aquel que es poderoso para hacer las cosas aún más abundantemente de lo que entendemos. Quiere decir que muchas veces no vamos a comprender. Muchas veces quizás habrá silencio y no habrá una respuesta inmediata. Pero en medio del silencio Dios sigue siendo Dios. Pero en medio de un retraimiento, digámoslo así, porque no significa que Él no esté presente. ¿Sabe cuál es uno de los ejemplos del silencio del Padre, de Dios, más ensordecedor?
es el que el mismo Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario. Cuando Él clama y declara y dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios en ese momento, ante la necesidad de su hijo, ante el dolor que estaba experimentando su hijo, pudo haber mandado un ejército de ángeles, pudo haberlo bajado de esa cruz, pero Dios sabía que era parte del propósito que su hijo tenía al venir a esta tierra para poder hacer posible la redención de la humanidad. Y Dios, ante el dolor de su hijo, fue un abandono que Jesús experimentó. No era real porque Dios estaba ahí, pero simplemente Dios no actuó. Dios guardó silencio para que la redención fuese posible hacia la humanidad. Así que los propósitos de Dios en medio del silencio siempre serán cumplidos. Si Dios ha guardado silencio en medio de algún proceso que tú has enfrentado, déjame decir que en ese silencio Dios ha estado presente. ¿Sabes de qué manera? Sosteniéndote. Quizás no hay una respuesta como tú ya la esperamos, no hay una respuesta inmediata como quizás estamos acostumbrados, pero en medio del silencio su mano ha sido sobre ti, sosteniéndote, fortaleciéndote. Aun cuando estás dormido, ahí está Él. Ahí está Él. Dios sigue siendo Dios en medio de toda circunstancia. Y tenemos que seguir creyendo que Él no ha cambiado, que Él seguirá ministrando nuestras vidas mientras nosotros estemos dispuestos a caminar en su voluntad y en sus propósitos. ¿Estás enfrentando una situación difícil? Quizás están buscando dirección en alguna área de tu vida. Quizás necesitas ser fortalecido y de pronto ¿te has sentido como el Señor Jesús? Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué no encuentro la respuesta? ¿Por qué has decidido guardar silencio ante esta situación? Dios está aquí. Y quizás es momento de decirle al Señor no un por qué, sino cuál es el propósito por el cual tú estás permitiendo que yo afronte esta situación. ¿Hasta dónde quieres llevarme? Quizás Dios está probando tu corazón y Él solamente te dice: sigue confiando, camina, sigue creyendo. Mi amor por ti no ha cambiado. Mi amor por ti no varía. Yo sigo siendo el mismo. Solamente camina, solamente avanza, solamente sigue creyendo en lo que yo soy. En quién soy yo para ti, para tu vida, en lo que yo he hecho, y créeme en lo que Él hará. Quizás Él está tratando de corregir algunas áreas en nuestra vida y de llamar nuestra atención y de decirnos: vuelve a mí, aún hay esperanza, aún hay esperanza. Quizás está tratando de llamar nuestra atención y si necesitas corregir el camino o tu vida en cierta área. Y nosotros también tenemos que estar dispuestos a recibir la corrección de Dios. Porque cuando Él corrige, Él no corrige para destruir. Él corrige por amor, por misericordia, por gracia. Él corrige para decir: aquí estoy. Sigo presente. El silencio de Dios siempre, siempre tendrá propósitos. Y para que la melodía de nuestra vida esté completa, son necesarios. Para que toquemos la mejor melodía el día de mañana delante de su presencia, necesitaremos estos momentos de ausencia aparente, para que nosotros podamos madurar y crecer en Él y caminar delante de Él. Iglesia, los silencios de Dios no significan desamparo, no significan desamor, no significa que Él no nos cuide
y que no esté al tanto de nuestras necesidades. Los silencios de Dios significa que Él nos ama tanto como el día que llegó a nuestra vida a través de Cristo Jesús. Los silencios de Dios significa que Él sigue trabajando en nosotros, que Él sigue creyendo en nosotros, que Él sigue teniendo propósitos y planes extraordinarios para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Dios siempre, siempre actúa con propósitos eternos, propósitos que trascienden a la eternidad. ¿Quiere estar de pie en esta mañana? Bueno, ya es tarde, ¿verdad? No sé si estás enfrentando alguna situación difícil o en tu familia. Pero Él está aquí. Quizás para llamar tu atención, quizás para probar tu corazón, quizás para corregir. Pero Él está aquí en esta hora. Padre, gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Muchas veces en nuestra humanidad no comprendemos los procesos que tú permites que vengan a nuestra vida. Y la razón por la cual tú decides guardar silencio en medio de la necesidad. O porque no encontramos una pronta respuesta en medio de una crisis. Pero tu palabra nos enseña que es por amor. Porque nos amas de tal manera que actúas aún más allá de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión, y aún en el silencio tú estás presente. Aunque embargue la desesperanza, la confusión, los cuestionamientos en medio de las circunstancias difíciles, nuestro corazón, tú estás presente. Cuidando, fortaleciendo, animando, esforzando. Tú estás presente. Y como aquellos tres, aunque no nos librases, aunque no haya respuesta, seguiremos declarando y creyendo que tú eres Dios, que tú eres real, que tú no has cambiado. Seguiremos declarando al mundo entero que tú eres un Dios real, que sigue transformando la vida de los hombres, que sigue restaurando, que sigue salvando, que tú no has cambiado. Yo presento la vida de tu iglesia. Y cada proceso, cada necesidad que ellos puedan estar enfrentando. Creemos en tu poder, en tu soberanía, en tu autoridad. Y en tus propósitos para cada una de nuestras vidas. Y que cada circunstancia que nosotros enfrentemos sea para dar gloria a tu nombre y para que el mundo siga conociendo tu nombre. En cada rincón de Cádiz se ha proclamado tu nombre a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. En cada lugar donde nos estás permitiendo vivir, seamos vidas de testimonio. Seamos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que en todo momento
podamos a través de nuestra misma vida declarar que tú eres un Dios real. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y por los propósitos que tienes para nosotros, por los procesos que tú nos permites vivir y pasar, y porque en medio de toda circunstancia tú estás con nosotros. Amén. Amén.